Muy buen día, Honduras. Aún no hay consenso en el Congreso de la República para elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que van a sustituir en los próximos días a los magistrados que ahora están concluyendo su periodo de 7 años. Los partidos políticos están en constantes reuniones y a nivel de los medios de comunicación muy poco se conoce de lo que ahí ocurre. Hoy tenemos el propósito de conocer cuál es la visión y cuál es la interpretación sobre estas negociaciones del Partido Libertad y Refundación en el poder y del Partido Nacional particularmente. Nos acompañan en el estudio para ello dos distinguidos dirigentes jóvenes de estas instituciones políticas. El diputado Dr. Marco Eliud Girón del Partido Libertad y Refundación, a la izquierda de la pantalla, y el dirigente del Partido Nacional, don Kilbert Bertrán, a la derecha, como debe ser, evidentemente. Buenos días, señores. Es un gusto tenerles aquí. Buenos días, mucho gusto. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Saludarlo. Buenos días, Kilbert. Pues aquí estamos para informar a la población lo que usted... Le agradezco mucho. Que le comuniquemos al pueblo hondureño. Le agradezco mucho. Y saludos al pueblo hondureño también. Gracias por permitirnos estar en su casa, en su pantalla, en estas horas de la mañana. Muchas gracias a usted también por estar aquí. Gracias, Darío. Un enorme placer para mí el poder estar contigo. Felicidades por este nuevo proyecto, el máximo de los éxitos ahora aquí en TV Azteca. Y bueno, listo para poder dialogar sobre este tema que creo que le interesa muchísimo y le debe de interesar muchísimo al pueblo hondureño. Hay una corte que culmina su trabajo, don Kilbert. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre esta gestión? Bueno, creo que como todo es perfectible, como todo hay elementos que se pueden mejorar. Yo he visto algo que quiero resaltar muchísimo en esta corte, es el tema de la infraestructura. Hemos visto un cambio total en el tema de infraestructura judicial en nuestro país. Se han tomado decisiones que creo que en cuanto a ese manejo, y escuchaba al presidente Rolando Argueta que se han invertido más de 1.000 millones de lempiras en este tema para darle realmente dignidad a los operadores de justicia, porque aquí hablamos muchas veces de la aplicación, pero antes teníamos juzgados de paz que estaban en una casita de repente, que no contaban con las condiciones, yo diría que hasta básicas para poder impartir justicia. Hoy hemos visto avances en ese sentido y creo que también se han perseguido delitos que antes no se perseguían. Es la primera Corte Suprema de Justicia que, por ejemplo, tramita tema de extradiciones, que confisca bienes, y creo que esos son avances, pero que esperamos obviamente que una nueva Corte Suprema de Justicia le dé todavía mucho mayores resultados al pueblo hondureño. ¿Usted comparte, diputado? Bueno, podemos compartir lo de la infraestructura, ¿verdad? Que sí, construyeron un parqueo ahí para los empleados, no así para los visitantes, y algunos juzgados de paz en algunos municipios. Pero el pueblo hondureño esperaba mucho más de esta corte, que impartiera justicia y que no transgrediera la ley. Como por ejemplo la reelección presidencial es una mancha oscura para nuestro país y que probablemente los magistrados vayan a ser juzgados por eso. Otra situación es la venta del territorio nacional, las sedes, que inclusive la corte anterior a esta fue destituida de la Corte Constitucional. Ayer mirábamos cómo en Costa Rica estaba ese juicio en vivo, haciendo las comparecencias públicas y cómo de tajo Juan Orlando Hernández quitó esa corte para poner personas afín. El único sobreviviente fue Óscar Armando Chinchilla, que en reconocimiento lo puso luego de fiscal general de la República. Y esto ha provocado esa reelección, la venta del territorio y otros juicios también, como los actuales, porque actualmente lo que hay es una borrachera judicial. Mire, permitieron una demanda contra el Estado de 2.600 millones de lempiras que va a impactar en la educación y en la salud. Esa es la corte saliente ahorita. Y además de eso están dando ahorita sobreseimientos provisionales y definitivos, cartas de libertad de manera exagerada, como nunca antes. Como cuando el Congreso Nacional, recuerda usted que se llamaba la borrachera legislativa, ahora es la borrachera judicial. Cuéntenme lo que ocurre de aquí en adelante. ¿Cuál es el punto de partida de las negociaciones para elegir a los 15 nuevos magistrados del Poder Judicial? Bueno, el punto de partida es el consenso entre las diferentes bancadas. ¿Se ha logrado hasta ahora? Hay preacuerdos. Sí, hay preacuerdos. ¿Qué significa eso? Se ha avanzado en cuanto a algunos nombres
que coinciden en todas las fuerzas políticas. Yo podría decir que hay actualmente unos 8 o 10 magistrados que podrían ya estar en la lista de los diferentes partidos políticos. Explíqueme, y eso es un avance. Explíquemelo, por favor, más minuciosamente. Evidentemente, el Partido Libertad y Refundación, que tiene la mayoría parlamentaria, sería quien convoca, quien dirige, quien toma la iniciativa en una discusión. ¿Qué es lo que han puesto sobre la mesa para, a partir de ahí, empezar a conversar con los demás? Bueno, en primer lugar, el número de magistrados. Libre aspiraba a tener mayoría de magistrados, aspiraba a tener 8 magistrados para que hubiera un equilibrio y gobernabilidad en el poder, tomando en cuenta que nosotros le cedimos la presidencia del Congreso Nacional al PSH. Partiendo de ahí, para que iniciaran las negociaciones, y escuche bien, pueblo hondureño, la condición que puso la oposición es que no estuviera dentro de la lista de nominados la abogada Rixi Moncada, que habría sido miembro del Consejo Nacional Electoral y quien ellos culpan, ¿verdad?, de su derrota, situación que no es ahí. La derrota del Partido Nacional fue por sus acciones. Ahí comenzó el diálogo. Luego de eso, en el número de magistrados, la oposición no aceptaba de que Libre tuviera mayoría de magistrados. Cedimos a tener 7 magistrados y que la oposición tenga 8 magistrados, o sea, mayoría. 7 de Libre, 5 del Partido Nacional, que es la segunda fuerza política, y 3 del Partido Liberal, que inicialmente eran 2 para el Partido Liberal porque tuvo 22 diputados versus 44 del Partido Nacional. En proporciones tocaban 2 y 1 para el PSH, pero obviamente el Partido Liberal es un partido de más de, bueno, cumplió recientemente 132 años, no aceptó y se le subió la cuota a 3 magistrados. Así está la correlación de fuerzas, aunque la oposición sigue pidiendo 5, 5 y 5, pero eso no es aceptable por el Partido Libertad y Refundación. ¿Cuál es su parecer, señor Bertrán, sobre estos números que plantea Libre para empezar a conversar? Sí, solamente un tema anterior. Yo creo que tal vez es un tema de desconocimiento, pero solo decir que la demanda que ha perdido el pueblo hondureño por 3.000 millones de lempiras no fue culpa de la Corte Suprema de Justicia, fue culpa del Procurador General de la República, que no interpuso un recurso de apelación, como se establece en el proceso. Un Procurador General de la República que Libre hizo absolutamente todo para nombrarlo cuando no cumplía con los requisitos que se establecen en la Constitución. Hablando de la Corte Suprema de Justicia, Darío, el Partido Nacional, el punto de partida siempre fue, entendiendo la intención que tenía Libre de tener 8 magistrados, decir, no vamos a permitir que Libertad y Refundación tenga 8 magistrados. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que eso significa con un partido político con la carga ideológica que tiene Libre. Con los amigos que tiene como ejemplo, Venezuela, Nicaragua, etcétera, nosotros no pretendemos que aquí se ponga en riesgo bajo ningún punto la democracia del país. Es por eso que hemos dicho que lo que tiene que existir en la Corte Suprema de Justicia es una correlación de fuerzas políticas que le permita al pueblo hondureño tener la tranquilidad que va a haber un peso y contrapeso en ese poder del Estado, que es fundamental, aunque tal vez a veces no se valora. La gente dice, bueno, pero si yo no tengo ningún caso, no. La Corte Suprema de Justicia da seguridad jurídica, que es uno de los elementos más importantes para, por ejemplo, atraer la inversión nacional, solidificar la inversión extranjera y generar empleo, por ejemplo, en el país. Esos son elementos pequeños para que la gente le vaya tomando realmente cariño e importancia a la Corte Suprema. Entonces nosotros lo que hemos dicho es no a Libre en su pretensión de tener 8, después dijeron que 7, pero fíjese cómo son. Dicen 7 el Libre, 5 el Partido Nacional, 2 los liberales, 1, pero el del PSH lo escoge Luis Redondo. Nosotros decimos no, si Luis Redondo es una persona que está desconocida incluso por su propia bancada, ya no lo reconocen como un miembro. El presidente del partido dice que no es un miembro ya activo del partido. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es la postura del Partido Nacional, perfecto, que Libre tenga una mayoría de 6 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. No 7, como plantea él. No 7, 5 para el Partido Nacional, vienen los 3 para el Partido Liberal y 1 para el PSH, pero ese 1 del PSH tiene que ser electo por la autoridad partidaria y en este caso en consenso con los miembros y representantes de su bancada en el Congreso Nacional. Es más, yo le invito a los que son matemáticos, hagan la regla de 3 y se van a dar cuenta que esos son los números de representación que existe en este momento en el Congreso Nacional. Respeto sus argumentos, señor Bertrán, pero quiero plantearles un matiz a ambos, con todo el respeto del mundo.
ahora, ¿a usted le parece mal que el partido en el gobierno tenga mayoría en el Poder Judicial? Para decirlo así, en palabras muy simples. Antes eso sí le gustaba a ustedes. No. Ahora no. Mire, en primer lugar, tal vez a una generación anterior a la que yo represento en el Partido Nacional. Y en segundo lugar, lo que hay que reconocer aquí, Darío, es que antes había un bipartidismo. En el país era Partido Nacional y Partido Liberal. Entonces, cuando ganaba el Partido Liberal, lo que se acostumbraba era que tenía 8 el Partido Liberal y 7 el Partido Nacional. Pero en la actual Corte votaron diputados de Libre también. En efecto. Entonces habían 3 partidos, sí, no solo 2. Sí, pero no tenía el peso ni había llegado al poder, Libertad y Refundación, ni tenía la bancada pujante que tiene hoy en el Congreso Nacional, donde son mayoría. Tenía 30 diputados. Eso ha cambiado, sí, y votaron por la actual Corte. O sea, libre no se puede, creo que, si mal no recuerdo, creo que hubieron 14, 12 o 15 votos de Libertad y Refundación por esta Corte Suprema de Justicia actual. O sea, tampoco es que se pueden porque señalan que fue malísima, entonces dicen, es culpa del Partido Nacional. No, ellos votaron y hay 7 del Partido Liberal también que están en la actual Corte. Entonces, no es que lo que antes era malo hoy es o lo que antes era bueno hoy es malo, es que ha cambiado el panorama. No teníamos un Partido Salvador de Honduras, no teníamos un Partido Libertad y Refundación ya en el poder, no teníamos un Partido Liberal que lastimosamente se ha ido debilitando. Entonces, cuando va cambiando la mesa, las posiciones en las piezas, políticamente hablando, tiene que haber cambios también en cuanto a la representación de los partidos políticos en los órganos. Y en el Partido Libertad y Refundación, ¿por qué ahora sí les gusta el control político de la Corte Suprema que antes no les gustaba cuando se trataba de los cachurecos? Bueno, para aclarar, la Corte anterior ya existía el tripartidismo, había un multipartidismo. Libertad y Refundación decidió no tener ningún magistrado y la línea de partido era no votar por ninguno de los magistrados actuales, y los que lo hicieron fueron castigados en las urnas. De hecho, fueron amonestados por el Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación. No expulsión porque no existe esa figura dentro de nuestro partido. Y no nos equivocamos porque vemos esa Corte cómo ha actuado. Ahora nosotros solicitamos los 8 magistrados, pero cedimos nosotros a la oposición a no tener la mayoría. Ya nosotros, claro, todo partido tiene derecho a aspirar a lo máximo, y lo máximo que nosotros aspirábamos era 8 magistrados. Ahora, por el bien de los acuerdos, pactos, negociaciones, como el pueblo hondureño le quiera llamar, hemos cedido nosotros a ser minoría dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero aún así el Partido Nacional principalmente se opone a perder el último bastión que tiene en el poder. Que viene el comunismo, que se van a perder, le van a quitar las casas a quien no las tiene, esos son pamplinas. Aquí lo que tiene temor el Partido Nacional es perder la impunidad que ha gozado durante 14 años y principalmente en los últimos 7 años. Miren, Juan Orlando Hernández se creía, bueno, era el hombre más poderoso de Honduras, pero ya está en Nueva York y acá tenía demandas y tenía denuncias en el Ministerio Público. De hecho, cuando lo capturan, empezaron los de la Corte Suprema de Justicia a buscar todas esas denuncias para ver si paraban la extradición. Pero como no les dieron curso porque gozaban de impunidad, no pudieron detener la extradición. Pero usted va a ver cómo estas personas en las últimas semanas, mire el ex candidato presidencial Narri Asfura, que fue acusado por trasladar fondos de las alcaldías a cuenta personal para pagar tarjetas de crédito, ya le dieron sobreseimiento. A una exdiputada que vendió y compró pastillas de harina, también le acaban de dar carta de libertad en estas semanas. A un exalcalde de Talanga acusado de lavado de activos, ahorita le acaban de dar oportunidad que se defienda en la casa, esta Corte Suprema, teniendo atemorizado ese pueblo de Talanga. Y a un ex director de Copeco y ex viceministro de Salud, también acusados de haber comprado una carpa que ellos decían que era un hospital móvil, una carpa 5 millones de lempiras allá en Villanueva Cortés, le acaban de dar cartas de libertad. Y no solo eso, es tanta la borrachera judicial que tienen actualmente porque no les ha ajustado estos 7 años de impunidad que están haciendo nombramientos a última hora, quitándole la oportunidad a los nuevos magistrados de
llevar su gente de confianza. Eso es lo que está haciendo ahorita el Partido Nacional a través de su último bastión, la Corte Suprema de Justicia. Por parte del Partido Libertad y Refundación, ¿quién dirige las negociaciones? Bueno, está autorizado el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, se le dio la autorización. ¿Y qué papel juega el diputado por Cortés, don Luis Redondo? Bueno, él está presidiendo el Congreso Nacional y pertenece al Partido Salvador de Honduras. Recuerde que hay una alianza que, si bien es cierto, se rompió con Salvador Narrala, pero en el legislativo la alianza está, porque él está ejerciendo la presidencia del Congreso Nacional. ¿Y del Partido Nacional quién dirige las pláticas? La bancada del Partido Nacional, el jefe de bancada del Partido Nacional. ¿El Comité Central no interviene? No he tenido tanta claridad, sí han habido pláticas siempre entre la bancada y el Comité Central, pero quien tiene la voz cantante es Tomás Zambrano. Ahora bien. En consenso, ojo, en consenso, porque, y en esto yo quiero ser muy claro, en el Partido Nacional se acabaron las imposiciones. En el Partido Nacional hoy se hace todo en base a un diálogo y a un consenso que debe de existir entre los representantes que fueron electos el pasado 28 de noviembre. ¿Es en serio esto de la propuesta de elegir magistrados suplentes? Mire, fue una propuesta que se planteó en una reunión que hubo entre jefes de bancada hace unos días atrás. Tengo entendido que se habló en general por parte del presidente del Congreso Nacional como que usurpa la posición de presidente del Congreso Nacional como una propuesta. Y creo que la mayoría de los jefes de bancada, por lo menos la comunicación que yo he tenido con Tomás, es que se iba a discutir. Mañana la bancada del Partido Nacional tiene una reunión y se va a discutir cuál va a ser la posición del partido. Creo que es un tema escabroso, que hay que darle un análisis, que hay que decir que antes existía, pero que sí creo que debe de tener un profundo análisis del momento que en este momento vive el país. Que no se vea como una manera de repartir todavía más el pastel, porque eso es lo que creo que el pueblo hondureño no quiere. ¿Es una forma disimulada de conseguir mayoría? Mire, aquí lo que sucede es que esta propuesta sale del bipartidismo, porque ellos han manejado la Corte Suprema de Justicia en los últimos 100 años. ¿Qué ha pasado? Así como tenemos un ejecutivo o un gobierno presidencialista, la Corte Suprema también es presidencialista. Cuando un magistrado hace falta de alguna sala, el presidente de la Corte tiene la potestad de poner o suplantarlo con cualquiera de otra sala. Entonces, eso le maneja el control de la Corte Suprema a quien preside la Corte Suprema de Justicia. Por eso sale esa propuesta del bipartidismo, porque ellos conocen de que el presidente de la Corte puede llamar a cualquiera de los jueces que está a su alrededor a que vaya a sustituir un magistrado. Eso es una ley totalmente que no debería de existir de esa manera. Entonces, cuando ustedes renuncian a la posibilidad real de tener una mayoría nominal, por lo menos del Partido Libre, porque la mayoría la pueden conseguir de otra manera, en la Corte Suprema de Justicia, ¿también Libre está renunciando a tener la presidencia de la Corte? Bueno, es la propuesta del bipartidismo que no tenga la presidencia el Partido Libre. Acláreme, por favor, doctor, para entenderme. Acláreme, que yo soy muy sencillo. Acláreme, ¿a qué se refiere usted cuando dice bipartidismo? Bueno, el bipartidismo tradicional son los partidos que tienen más de 100 años. Uno tiene 132 años y otro creo que anda por 120 y tantos años. Lo entiendo. Esos son los partidos tradicionales. Lo entiendo. Del país. Lo entiendo. Solo un tema, y vuelvo y repito, porque no es bueno dejar también al pueblo hondureño con errores de pensamiento. En 30 segundos, por favor. No es que el presidente de la Corte Suprema escoge a cualquier juez, escogen jueces, magistrados de corte de apelaciones, no es a cualquier juez. O sea, es una corte de apelaciones, que es una segunda instancia. Pero yo insisto en este tema, la posición del Partido Nacional es discutir ese tema, pero que no vengan a mentir acá, porque cuando hablan de bipartidismo, que a mí me da mucha risa, porque si Libre nace del bipartidismo, Libre es un apéndice. El Partido Nacional nace del Partido Liberal. Está bien. Un apéndice del Partido Liberal. Ustedes deben reconocer que el Partido Liberal es la mamá de Tarzán. La mamá de Tarzán. Y ahí se termina la discusión. Ahí se termina la discusión, absolutamente. Vamos a una pausa. Regresaremos en breve.
Diputado Girón, ¿qué condiciones han colocado sobre la mesa de las conversaciones ahora veo que usted se irrita cuando yo digo repartición o negociaciones, se lo voy a hablar de manera más respetuosa. ¿Qué condiciones han colocado sobre la mesa de las pláticas los diputados afines al diputado Jorge Calix, como es su caso? Mire, por mí puede llamarle pacto, repartición, negociación, acuerdo, como le quiera llamar, ¿verdad? El pueblo hondureño es quien interpreta de la manera que guste. De acuerdo. En cuanto a nosotros, estamos dentro del grupo de 50 diputados, estamos unidos y estamos dentro de los 7 magistrados. Porque si sigue, perdóneme, establezcamos ese concepto. Sigue habiendo un segmento de diputados afines al diputado Jorge Calix, que es como una facción de la bancada del Partido Libre, ¿no? Sí, no lo podemos negar de que el liderazgo del diputado Jorge Luis Calix es un liderazgo muy sólido y que estamos alrededor de 17 diputados afines a ese liderazgo y que se nos ofreció, si bien es cierto, un magistrado, pero nosotros en consenso decidimos tenerlo dentro de los 7. O sea, no, por supuesto. Es decir, dentro de lo libre. Faltaría más que ustedes quisieran, pero digamos, un bonus track. Okay. Lo que le quiero decir para que no se malinterprete, sí, de acuerdo, que lo llegamos en consenso los 7. O sea, nos unimos al consenso, no presentamos este es el de nosotros, sino que nos reunimos la bancada, estos son los 7. Pero digamos los calixistas, por así llamarlo en términos muy simples. O calixtos nos dicen también. Muy bien, ustedes eligieron a uno de los 7 que propondrá Libre. No, nosotros estuvimos en la propuesta, a pesar de que nos ofrecieron un magistrado, nosotros estuvimos en la reunión donde nos pusimos de acuerdo con los 7 magistrados. Muy bien. ¿El diputado Calix sigue activando en política con algún propósito? Bueno, todo político tiene derecho a aspirar y asumo de que sigue teniendo aspiraciones políticas. Además, en la última reunión que tuvimos en el Pedregal, donde inauguramos a lo que yo digo la mejor cancha de barrios y colonias de Tegucigalpa, una cancha con todos los implementos deportivos ahí, con engramillado, con iluminado nocturno, camerinos, graderías. Tengo unas imágenes sobre eso, porque que es un claro abuso, por registramos un hecho importante en eso y me parece digno de que usted lo explique. ¿Quién financió este proyecto? Nosotros, recuerda que se nos entregó varias instituciones y dentro del Instituto de la Propiedad había un fideicomiso. Antes de que desaparecieran los fideicomisos, ya había un presupuesto para este tipo de obras y de ahí salió el financiamiento. ¿Esa es la cancha que ustedes construyeron? Sí, esta es correcto. ¿Qué instituciones se le entregaron a Calix, para usar palabras suyas? No, esto del fideicomiso del Instituto de la Propiedad, de ahí salió. De ahí financiaron esta... Correcto. ¿Por qué usted lo ve mal? Porque le apuesto que tiene las imágenes que seguirán probablemente a este video, donde se mira que es una concentración política prácticamente del Partido Libertad y Refundación. Esto fue hecho con fondos del pueblo hondureño, no fue hecho de la bolsa de Liud Girón o de Jorge Calix. Y politizar... No, deje de inventar. No. En el Pedregal no viven nacionalistas. Y yo le voy a decir una cosa, y aquí quiero desmentir categóricamente a el diputado Girón. Que construyamos canchas. Uno, es completamente falso que no hayan pedido un magistrado. Fue una petición de parte del grupo de ellos, exigir la Libertad y Refundación, pedirle un magistrado a Libertad y Refundación. Es una realidad. Y les molesta tal vez que la gente lo sepa, porque lo que están haciendo, imagínense, es que a Jorge Calix le dieron instituciones, se repartieron esto como que el Estado fuera un pastel para tranquilizar un reclamo que antes era muy vehemente, el doctor Girón, los tranquilizaron dándole instituciones del Estado para que luego utilizaran esos fondos del IP, que yo respeto mucho el hecho de que haya una cancha, pero eso debería ser trabajo de Condepor. El IP no tiene absolutamente nada que hacer haciendo canchas de fútbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Por finalidades políticas. Y luego, cuando la inauguran, la hacen una concentración de un partido político
cuando eso fue financiado con dinero del pueblo hondureño. Entonces, se reparten la Corte Suprema de Justicia y se reparten la Corte Suprema y se reparten las instituciones del Estado. O la quieren así es bien fácil. ¿Dónde vive la gente? Así es muy fácil llegar y mantenerse en el poder. Usted le molesta porque la pusimos en el Pedregal, es absurdo, un barrio de la capital. Es absurdo. Si fuera en el Latío no le molestara. Ese es el problema. Si fuera en Lomas del Guijarro no le causara alergia. Yo no lo interrumpo a usted. No, pero aquí autorizó él de que podemos interrumpir. Además, cuando la gente dice... Porque a uno lo autorice. La gente dice mentiras. Porque a uno lo tiene que desmentirlo, permítame, ¿verdad? porque ¿Cómo es en el Pedregal le molesta? Mire, si yo veo la cara alegre de los miembros del Pedregal, usted está usando fondos públicos para hacer política. Usted está usando fondos públicos para hacer política. Un partido como el Partido Nacional se molesta porque se hace una cancha en un barrio de Colonia. Nacional, óigame. Ustedes los hacían, ¿sabe dónde? Darío, en el Country Club. Perdón. Si me deja hablar, por favor. Refiérase, doctor, por favor, a ese argumento, que ese argumento sí me parece importante dentro de todo, que es la instrumentalización política de fondos públicos. No, en absoluto. Lo que pasa es que el Partido Nacional lo ha hecho así. El Partido Nacional, el día de las elecciones, ponían furgones. Yo trabajo 25 años en el Carrizal. Ponían furgones, estas personas, a una cuadra de las urnas para comprarle el voto a los hondureños. Eso es instrumentalizar. Pero hacer una cancha deportiva para que vayan a jugar los jóvenes y se aparten de las drogas, del alcohol y de las maras y del narcotráfico, que no anden traqueteando con cocaína como lo hacían muchos comités locales del Partido Nacional, y me consta que lo estoy diciendo y no me voy a decir nombres, y si lo hacen pues yo se lo voy a decir de qué colonias de los comités del Partido Nacional. Lomas del Norte, de donde es su amigo Eval Díaz, Ahí donde Eval Díaz tenía su iglesia y era un falso pastor Eval Díaz, ahí vendía drogas y que ahora está en Nicaragua. Solo quiero decir algo. ¿Quién hacía eso? Eval Díaz, claro que sí. Y tenía ahí los comités centrales. ¿Qué hacía? Venta de drogas. Él personalmente. Él tenía ahí una iglesia que era una fachada, ¿verdad? ¿Usted sabe de la gravedad de lo que está diciendo? Claro que sí. Óigame, no tengo 25 años de estar ahí, no sabe que me estoy jugando el pellejo yo ahí. Claro que sí, claro que lo sí. Eval Díaz. Y debe ser juzgado por eso. Mire, ¿tiene usted algún comentario, don Gilbert? Insisto en algo. Aquí ha quedado claro, el pueblo hondureño escucha bien. Para tranquilizarlos, les dieron instituciones del Estado que manejaran el dinero como ellos quisieran, a Jorge Cálix y a los 17 diputados que le acompañaron. Y de esos fondos los están utilizando para hacer política con ellos. Para hacer canchas. Ojo con esto. Se habla de canchas. En el gobierno del Partido Nacional se hicieron más de 130 parques en todo el país, en las zonas más complejas. Vienen más canchas. Sí, pero que las haga Condepor, que las haga la institución que se encarga de eso. No saquen dinero del Instituto de la Propiedad, porque eso es corrupción. Cuando uno no utiliza los fondos, mire. Usted sabe que Eval Díaz en el IP se robó cantidades de dinero. Usted tiene una obsesión con Eval Díaz. Presente. No, Eval Díaz nunca ha sido mi líder. No andaban a la par. No andábamos a la par. Claro que sí, no andábamos a la par. Mire, vaya presente las denuncias. ¿Sabe lo que hizo Eval Díaz? Vaya presente las denuncias ante el Ministerio Público. Decía que iba a construir unas casas y lo que fue a construir fueron unos, ¿cómo le llaman? Unas cosas de metal que parecen latas de sardina. Y ahí por eso dio a Nicaragua. Bueno, mire, muy bien. Sí, con todo el respeto del mundo, una discusión política de este calibre entre ustedes no la terminaríamos. Exactamente. Entonces, por favor, guarden silencio ahora mismo y respóndanme las preguntas sobre el tema al que venimos hoy. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, retomemos el asunto de la integración de la Corte Suprema de Justicia y la elección de los nuevos magistrados. Si este viernes 10, es 10, ¿no? El viernes. Sí. El viernes 10. No se eligen los 15 nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, ¿qué es lo que sigue, señor Bertrán? No pasa absolutamente nada. Ya la Constitución de la República establece que se tendrá que seguir en diálogo, se tendrá que seguir en consensos hasta tener 15 magistrados que tengan los 86 votos que requiere la Constitución. El problema es que el otro día le hicieron esta misma pregunta a Luis Redondo y dijo, bueno, nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer. Ayer quiere aclarar diciendo que no, que se va a seguir con la votación. Con eso? A que
se generó la percepción Sí. que de no existir corte, Sí. el viernes se podrían tomar otras No, decisiones. corte existe. De no existir Una nueva la corte, la elección de una nuevos nueva magistrados. corte. De no existir la elección de una nueva corte el próximo viernes, se podrían tomar decisiones como las que tomaron, donde a ellos casi les fueron a quemar. Bueno, no es que casi, les fueron a quemar la casa. ¿Eso es lo que hay detrás de esa declaración, diputado Girón? Mire, en primer lugar los felicito por llamar al orden, ¿verdad? Porque se estaba convirtiendo acá en un pugilato. Muchas gracias. Mire, lo que va a ocurrir el viernes es que el Partido Nacional no va a querer elegir nuevos magistrados, está conforme con la corte del abogado Argueta y esto lo va a alargar, porque ellos necesitan más tiempo para seguir sacando sobreseimientos definitivos y cartas de libertad a exfuncionarios, principalmente de Juan Orlando Hernández. Párese ahí, solo ponga pausa, después desarrolle su pensamiento. ¿Esa es la agenda del Partido En Nacional? lo absoluto, el Partido Nacional quiere una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Y están dispuestos los diputados del Estamos Partido dispuestos Nacional a votar el viernes? Al 100% por una lista consensuada donde Libertad y Refundación no tenga 8 ni 7 magistrados. Si nosotros nos vamos con 6 magistrados de Libre, 5 magistrados del Partido Nacional, 3 magistrados del Partido Liberal y 1 del PSH para tener una representación real. ¿Fuera de esa fórmula que no cuenten con el Partido Nacional? Fuera de esa fórmula donde implique que ellos tengan 7 u 8 magistrados, no cuenten con el Partido Nacional. Siga desarrollando su El pensamiento. Partido Nacional quiere imponer magistrados, quiere intervenir en asuntos internos del PSH. Escuchen cómo está diciendo él que quieren que el ingeniero Salvador Narrala, que quieren que otro miembro del PSH pongan al magistrado o magistrada que ellos quieren. Y ellos están promocionando el PSH una magistrada que fue exfuncionaria del Partido Nacional, que si bien es cierto tiene muy buenas notas, pero ese es el gallo tapado que tiene el Partido Nacional, que lo quiere introducir dentro del PSH, porque no lo ponen en la planilla del Partido Nacional si tanto les interesa tenerla ahí. ¿A quién se refiere usted? Me refiero a la abogada Ana Pineda, que está bien calificada, pero el PSH la está proponiendo, pero si usted revisa, fue exfuncionaria del Partido Nacional, es de afiliación nacionalista, muy cercana a Pepe Lobo, a Juan Orlando Hernández, en el tiempo donde Libre tuvo la mayor cantidad de mártires y que guardó silencio ante los asesinatos de miembros del Partido Libertad y Refundación, y se llamó al silencio. A propósito Eso no queremos magistrados de que se hagan de la vista gorda en la justicia. A propósito de ese concepto que usted desarrolla, ¿los partidos están vetándose nombres? Sí hay vetos. Sí, hay vetos. Sí hay vetos. ¿Ustedes estarían en contra de nombres que propongan los otros partidos, el Partido Liberal, el Partido Nacional? Creo que ya la mayoría de los vetos, ya han sido evacuados. De hecho, el PSH presentó una lista de 15 que no votarían por ellos. Lo mismo han hecho los diferentes partidos políticos y creo que en eso hay acuerdo casi en la mayoría. Entonces, ¿ya superaron esa etapa de que el otro viniese y propusiese nombres? No y totalmente. ustedes dijeron, Mire, a ese no me lo propongas bajo ninguna circunstancia. Hablemosle al pueblo con la verdad, Darío. Sí, ese es el sentido de estar aquí. El único problema en este momento son los números, no son los nombres. Ya se pasaron el tema. ¿No vetan nombres del partido? No, ya se pasó esa etapa, como usted lo había mencionado. Lo que en este momento hay es una solicitud de que haya una representación equitativa en la Corte Suprema de Justicia. Que se tengan los partidos, los representantes, los magistrados en base a lo que las fuerzas representan en el Congreso Nacional. ¿No tienen ustedes el temor desde la casa del Partido Azul con la estrella solitaria de que Libre, no por ser libre, ni por su configuración ideológica, sino por ser el partido en el poder, quiera mantener el control de la Corte Suprema de Justicia, aunque nominalmente tenga menos magistrados con el carnet de su partido en el bolsillo, vía uno de Libre disfrazado de liberal? Y totalmente. Y además ya lo intentaron hacer en su momento con algunos nombres que fueron vetados también, que por respeto a ellos, porque se prestaron a un juego de aparecer por otro partido político y realmente depender y defender los intereses de Libertad y Refundación. Es algo que puede suceder, que la diferencia es que hoy por hoy, Darío, ya, digamos, y lo voy a decir con todo respeto, porque cuando estábamos en una plática con algunos miembros del partido y llegaba la propuesta de que
fuera Luis Redondo el que propusiera el magistrado por el PSH, hubo alguien que dijo, estos piensan que nosotros somos Salvador Narrala, que nos van a engañar. Él habla de Salvador y dice que nosotros somos los defensores del PSH, si ellos fueron los que andaban levantándole la mano y ellos fueron los que hicieron con él una alianza. Entonces, venir a culpar al Partido Nacional cuando ellos lo llamaron para que se les uniera, es absurdo realmente. Entonces, dejen de culpar a otros de la incapacidad de diálogos y de consensos que se tiene. Yo insisto en esto, es el número el problema, Darío, el número y nada más. Lleguemos a un consenso de los números y el próximo viernes la bancada del Partido Nacional va a estar allí, lo ha dicho su jefe de bancada, listos para votar por una nueva Corte Libre Suprema. es irreductible en ese planteamiento de 7, 5 y 3. Es correcto, ese es nuestro planteamiento. Yo solo quiero aclararle aquí al señor Beltrán de que quienes están seduciendo a Salvador Narrala son ellos. Le están prometiendo lo que no tienen. Le dijeron públicamente que le iban, y eso lo dijo la diputada Maribel Espinosa, el Partido Nacional les estaba ofreciendo un magistrado para el Consejo Nacional Electoral, si no se lo dieron cuando estaba en el poder, que se lo van a dar ahorita. El planteamiento de Libre es entonces que la bancada del Partido Salvador de Honduras no proponga ningún magistrado, ni uno solo. No es propuesta, la propuesta de Libre es 7 magistrados. Si el PSH quiere tener un magistrado, lo puede tener dentro de los 7 que nosotros estamos proponiendo para no tener con la oposición esa decisión que nosotros tomamos de tener la minoría. Ellos tienen 8. ¿Sabe cuál es el problema? Que en el Partido Liberal han circulado nombres y ellos quieren, el Partido Nacional quiere, por ejemplo, que en el caso del abogado Milton Jiménez Puerto, que es liberal, que está en el censo liberal, que si usted va a la casa del partido, a la sede de Libre, no va a encontrar que está ni en el censo de Libre, nunca votó por Libre, fue miembro del Consejo Nacional Electoral en representación del abogado Yanni Rosenthal, quieren que esté en la planilla de Libertad y Refundación, siendo de liberal. A ambos les pregunto, ¿deben votar los diputados que están en la lista Engel y en las otras galerías de la estulticia de la política? Me lo responden después de una pausa. Vamos a darle la palabra a nuestros patrocinadores. Parlamentario del Partido Libre, ¿deben votar en la elección de los jueces los diputados cuyos nombres aparecen en la lista Engel? Mire, le voy a dar una respuesta contundente. Ningún diputado que aparezca en la lista Engel, en la lista de Red de Diputados, en la lista de Pandora, Arca Abierta, Planeta Verde, debe de involucrarse en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia por conflicto de intereses. Y eso tiene que ver con todos los partidos, porque en todos los partidos hay miembros de la lista Engel, inclusive en miembros de Libertad y Refundación, y se deben de recusar de participar en esa votación. ¿Cuál es la respuesta del Partido Nacional? No hay nada que les prohíba, lastimosamente, pero yo comparto en que cuando hay conflicto de intereses deben de abstenerse. ¿La integración de la Corte Suprema de Justicia para el siguiente periodo es parte de una agenda política? Definitivamente una agenda política que la hemos visto muy marcada, donde el doctor aquí fue víctima de ella. Yo no diría que fue parte, yo digo que fue víctima. Fue de las víctimas de los primeros días del gobierno de Libertad y Refundación, cuando ellos en una aspiración legítima apoyaron a alguien que tenía los votos, y en eso hay que ser claro, incluso acompañado por el Partido Nacional. Sin embargo, a punta de patadas, de quemarles las casas, de amenazarles, incluso creo que hubieron algunos disparos, incluso que le hicieron algunas casas de algunos diputados, impusieron a un presidente del Congreso Nacional que hoy usurpa esa prestigiosa posición. Lo hemos visto claramente en los discursos de la presidenta. Es un partido que responde mucho a un tema ideológico, donde va y se alinea con Venezuela, con Nicaragua, donde va a CELAC, y en vez de promover a Honduras, lo que hace es darse un discurso cargado de una ideología retrógrada, ineficiente. Así que la Corte Suprema de Justicia es el último bastión que separa al pueblo hondureño
de que Libertad y Refundación aquí, vía Corte Suprema, vayamos a una consulta popular, vayamos a una constituyente y el país ya no camine por el sendo democrático. ¿Es así, diputado? No, en lo absoluto. Lo que pasa es que el león juzga por su condición. El que las usa las imagina, decimos en el barrio. El Partido Nacional sí tenía una agenda con esta corte que va a salir, que era la reelección, venta de territorio, sacar involucrados del narcotráfico, como sacaron del Empira unos narcotraficantes que los defendió Tony Hernández, eran colombianos y salieron libres. Y ahora mire en lo que nos convirtieron y que nos está costando sacar a este país del narcotráfico. Recientemente acaba el ministro de Defensa de incautar hojas de coca allá por Patuca, por Olancho, Palestina, todos esos lugares. O sea, nos convirtieron en un narcogobierno que ahora es difícil, pero lo estamos logrando desmontar. Esas son las agendas del Partido Nacional y que nosotros queremos desmontarla con la nueva Corte Suprema de Justicia. Agarrar a esos narcotraficantes, ya sean criollos o sean extranjeros, y que ya no se siga traficando aquí con cocaína en el país, porque esta Corte le ha dado mucha impunidad y no ha combatido el narcotráfico. ¿Acaso también la Corte Suprema puede servir al partido en el gobierno para evadir el escollo de la falta de mayorías parlamentarias en el Congreso? Es decir, ante la falta de 86 votos en el Congreso, ¿legislar vía Corte? No, los poderes no son indelegables, principalmente el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Si bien es cierto, han hablado de unas declaraciones que dio el diputado Luis Redondo, que aquí pues le ha dicho ilegal y lo que sea, pero quien debe de decirlo es la Corte Suprema de Justicia, manejada por el Partido Nacional. Ahí hay recursos de inconstitucionalidad. ¿Por qué no fallan con eso? ¿Por qué no dicen si Luis Redondo es legal o ilegal y se acaba ese debate? ¿Ustedes los interpusieron? No, fueron más bien, fue la jueza Carla Romero la que lo hizo y otros actores. Pero sí hacen otras cosas, pero ellos están interesados en seguir con ese tema de la legalidad e ilegalidad, teniendo el poder de hacerlo de una vez por todas a través de la Corte Constitucional, pero no lo han hecho. ¿Cree que la nueva Corte debería dirimir ese asunto? Debería de hacerlo para que ya se termine si es legal o ilegal, debe de hacerlo la Corte Suprema y la nueva. ¿Es parte del Partido Libre, de la agenda de Libre, una constituyente? Bueno, negar que decir que Libre es pro-constituyente es negar la esencia de Libre. Somos pro-constituyente, pero sabemos en qué momento hacerlo. Además, promulgamos una constituyente originaria, no que provenga de una Corte Suprema de Justicia, no que provenga de una sala constitucional, que sea a través del voto popular. Originaria significa que haya participación popular, pero no, como ellos dicen, que a través de la Corte Suprema de Justicia. Eso está fuera de lugar en el gobierno de Libertad y Refundación. ¿Cómo lo interpreta el Partido Nacional? Es que mienten descaradamente. Si todo el mundo sabe cuál es su agenda, absolutamente todo el mundo sabe cuál es la agenda de Libertad y Refundación. Y la agenda de ellos es llevarnos a una constituyente. Lo dijo el secretario privado de la presidenta, el hijo de ella. Lo dijo bien claro, cuál era la ruta que tenía trazado Libertad y Refundación. Si no fuera la intención de Libre, dígame usted, Darío, usted que acaba de... El meollo del asunto lo puso sobre la mesa. Lo que no logren en el Congreso porque no tienen mayoría, porque el pueblo no le dio mayoría, en el Congreso Nacional lo van a hacer a través de la Corte. Si no esa es la intención, ¿cuál es el interés de tener 7 u 8 magistrados? Eso, hay una realidad, no vengamos aquí a mentirle tan descaradamente al pueblo hondureño. Ellos lo que pretenden es, a través de la Corte Suprema de Justicia, lograr un camino expedito para llevar a Honduras a una constituyente, y el cuento, el restante, ya se lo sabe, solo es de ver el espejo en otros países. Unas últimas preguntas de mi parte. De 1 a 10, ¿con cuánto califica el primer año del gobierno de Zelaya? Yo creo que con un 1 y estoy siendo muy bueno. ¿Y usted, doctor Girón? Un 8. No han habido actos de corrupción como en el caso del Partido Nacional. Y yo quiero decir algo aquí aprovechando lo que dice Kilber, ¿verdad? Que cuando alguien bebe, empieza con aquella goma y empieza a ver elefantes rosados. Así están viendo ustedes ahorita este escenario, hablando de que la Corte Suprema va a ser una constituyente. No creo que ellos vean nada rosado. Yo creo que ellos lo ven todo azul. Igual que usted lo ve todo rojo y negro. No, pero en este caso pareciera, en consonancia con la borrachera judicial que tiene, parece que están viendo elefantes rosados. Doctor,
¿el diputado Calix va a aspirar a ser candidato presidencial? Pues él no me ha expresado en lo absoluto y en las reuniones que hemos ido. ¿Candidato a alcalde de Tegucigalpa? Tampoco me lo ha expresado, pero sí la gente, cuando estuvimos en la cancha del ¿Qué Pedregal. pide la gente, como dicen los animadores de televisión? No, ahí le decían presidente. Yo no sé si le decían presidente del Congreso Nacional o que va para presidente. Eso había que preguntárselo a él. ¿Cree usted que venga a Honduras una comisión internacional para luchar contra la corrupción? Claro que sí, estoy absolutamente seguro que viene la Sisi y viene a juzgar el delito, y eso es lo que le teme el Partido Nacional. Tienen un pavor a la Sisi. ¿Usted cree que venga la Sisi? La Sisi, bajo las condiciones que en este momento tenemos con una junta directiva ilegal del Congreso Nacional. Y fíjese cómo son de doble moral y doble discurso. Aquí viene a hablar de corrupción y fue el primero que dio el voto para sacar a personas que estaban acusadas de actos de corrupción de la cárcel, incluso con sentencia condenatoria por parte de los órganos jurisdiccionales. Se equivoca porque yo no estaba ahí en la reunión, no estábamos involucrados. Ay, me disculpa, pero es que miente. Nosotros no estábamos en ese momento, estábamos en plena crisis legislativa cuando hubo la ley de amnistía. Los votos de Calix no estábamos ahí. Los 20 diputados no estábamos ahí. Se está refiriendo al pacto de impunidad. Al pacto de impunidad. No lo pudo haber dicho mejor usted. Eso es un pacto de impunidad que Libertad y Refundación apoyó. Bueno, yo me respaldo en lo que calificó un eminente abogado como es el doctor Edmundo Orellana, que es ministro de Transparencia del actual gobierno, que calificó eso de pacto de impunidad. Una última cuestión, señores. Solo tenemos 2 minutos. Plantéense una pregunta entre ustedes y respóndanse brevemente. Doctor Girón, ¿qué quiere preguntarle al dirigente del Partido Nacional que nos ha acompañado esta mañana? Pregúntele lo que usted quiera, por favor. Bueno, ¿por qué usted era anti-Jo? Yo lo conocí anti-Jo y después se hizo pro-Jo. ¿Lo hizo por dinero, lo hizo por un puesto o lo hizo por ideología? Yo nunca fui anti-Jo. Yo lo que resalté en su momento fue una campaña interna. En una campaña interna del Partido Nacional yo vertí algunos comentarios. Y luego fue el líder de nuestro partido. Y lo apoyé porque era nuestro candidato presidencial. Y en la presidencia creo que hizo muchas cosas positivas por el país. Que hubieron errores, como en todos los gobiernos. Su turno para preguntarle al doctor Girón. ¿Es Luis Redondo presidente legal del Congreso Nacional? Bueno, yo preferiría que fuera la Corte Suprema manejada por el Partido Nacional quien respondiera a la pregunta. Le repito la pregunta. Marco Eliud Girón, ¿cree que Luis Redondo es el presidente legal del Congreso Nacional? Y yo le respondo así categóricamente. Hay recursos de inconstitucionalidad en la Corte manejada por el Partido Nacional y son ustedes los que deben de responder. Usted ya sabe perfectamente lo que él opina. Señores, estoy muy agradecido con la presencia que ustedes han tenido esta mañana en el estudio de TV Azteca Honduras. ¿Quieren dejarle una reflexión final al pueblo de Honduras que está esperando que el Congreso haga lo mejor después de la faena que se libró la Junta Nominadora? Usted, que es diputado, ¿quiere decirle algo a nuestros espectadores en 30 segundos, por favor? Claro que sí, que confíen en la madurez política de los diputados en el Congreso Nacional. Yo confío que vamos a llegar a un acuerdo, aunque sea con las fuerzas políticas, con nuestro partido antagónico, el Partido Nacional. ¿Por qué no? Ya nos han dado votos anteriormente, nos dieron votos cuando elegimos al diputado Jorge Luis Calix. Así que esperemos de que nos pongamos de acuerdo. Sin los votos del Partido Nacional no puede haber Corte Suprema de Justicia. Por consiguiente, es necesario llegar a ese consenso, igual que el Partido Liberal y PSH. Don Kilbert, tuve un impulso de decirle, diputado Bertrán, algún día lo será usted, ¿no? Esperemos a ver qué dice Dios sobre usted nuestro está futuro. Sumamente joven. ¿Un mensaje final, don Kilbert Bertrán, para el pueblo de Honduras? Agradecerle primero a usted por la oportunidad de poder compartir y segundo, decirle al pueblo hondureño que estemos expectantes realmente de lo que va a suceder el próximo viernes y que no cunda aquí el pánico. Porque si no hay elección, hay tiempo para seguir dialogando. ¿Queremos una nueva Corte Suprema de Justicia? Totalmente de acuerdo. Pero lo que no queremos es que aquí se imponga, como ya lo han demostrado, a patadas y con violencia, un poder del Estado como ya impusieron uno. Y lo decía bien el diputado Girón. Los hemos acompañado en el tema de la elección de la Junta Directiva. Los acompañamos dándole el presupuesto general de la República a este gobierno más alto en la historia. Nadie, yo decía el otro día, ni Juan Orlando, ni Pepe, ni Mel, ni Maduro, ni Flores, ni Reina, ni Callejas, ni Ascona, ni Roberto Soso Córdoba han gobernado este país con más dinero que ellos.
y han sido incapaces de darle respuesta al pueblo hondureño. Nadie ha tenido más dinero. Eso en un apoyo que se le dio por parte del Partido Nacional como un voto de confianza en el primer año En todos los de gobiernos gobierno. se aumenta el presupuesto. Así es que normal. agradecerle En todos los la gobiernos se aumenta el oportunidad presupuesto. y decirle al pueblo hondureño que estemos expectantes y que estemos listos para defender la democracia ante los zarpazos que le quieren dar desde el gobierno. Gracias. Que tengan un buen día a ustedes. Muchas gracias. Por haber Gracias. venido y quedan invitados para regresar cuando así lo estimen conveniente. Gracias a usted. A todos ustedes también, gracias por acompañarnos. Feliz día, Honduras.